En el verano de 2023, LE con acento agudo O, un joven de 23 años, enfrentó el desafío más silencioso y cruel de su incipiente carrera, en una imponente consultora tecnológica en el corazón de Madrid: ser completamente invisible. No se trataba de una lucha contra un enemigo declarado o un fracaso profesional estrepitoso, sino contra el peso constante de la indiferencia y el prejuicio sutil que lo relegaba a un rincón de la oficina, como si fuera parte del mobiliario. Durante 3 meses, su vida fue un laberinto de pasillos de cristal, reuniones a las que no era invitado y sonrisas condescendientes que recibía cuando se ofrecía a realizar las tareas más ingratas, aquellas que nadie más quería. Cada día era una prueba de resistencia psicológica, un ejercicio de contención para no dejar que las burlas veladas sobre su ropa desgastada o sus gafas anticuadas minaran la confianza en su propio talento, un talento que nadie allí se había molestado en descubrir. Su rutina era un ritual de soledad en medio de la multitud: llegaba el primero, se iba el último, y en el silencio de la oficina vacía, sentía el eco de su propia insignificancia en aquel ecosistema de trajes caros y ambición desmedida. Hasta que una humillación pública, un acto de desprecio diseñado para aniquilarlo frente a sus compañeros, se convirtió, sin que nadie lo sospechara, en el catalizador de una de las revelaciones más impactantes en la historia de la compañía. ¿Cómo alguien consigue resistir tanto tiempo cuando el mundo parece empujar hacia atrás, recordándote a cada instante que no perteneces a ese lugar? Antes de revelarte cómo ese acto de desprecio abrió la única puerta que aún le quedaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó, no solo una vida, sino la cultura de toda una empresa. El conflicto principal de LE con acento agudo O no era la falta de capacidad, sino la absoluta falta de credibilidad. Su origen humilde, proveniente de un pequeño pueblo de la España rural, era una marca invisible que chocaba frontalmente con la cultura elitista de la consultora. Su apariencia no encajaba, vestía con una sencillez que sus compañeros confundían con dejadez, y su actitud introvertida y observadora era interpretada como una alarmante falta de iniciativa. El principal artífice de esta percepción era Marcos, un consultor senior carismático y arrogante que había hecho de LE con acento agudo O su blanco personal. Marcos personificaba todo lo que la empresa valoraba en la superficie: una confianza arrolladora, una oratoria impecable y una habilidad innata para moverse en los círculos de poder. Para él, LE con acento agudo O era una anomalía, un ser inferior cuya presencia en aquel entorno de excelencia era casi una ofensa. Las microagresiones eran diarias y constantes, desde comentarios sarcásticos sobre su look de pueblo en medio del comedor, hasta la apropiación descarada de pequeñas ideas que LE con acento agudo O se atrevía a sugerir en voz baja, presentándolas más tarde como suyas en reuniones de equipo. La presión no era solo emocional, sino también profesional. LE con acento agudo O sabía que su contrato de becario no sería renovado si no lograba demostrar su valía. Pero ¿cómo hacerlo si nadie estaba dispuesto a mirar más allá de su vieja mochila? La erosión del espíritu de LE con acento agudo O no fue un derrumbe súbito, sino un lento y metódico desgaste, como el agua que perfora la roca gota a gota. Cada mañana, el trayecto de casi 1 hora en un tren de cercanías abarrotado desde su minúsculo piso en la periferia hasta el opulento distrito financiero, se convertía en una preparación para la batalla silenciosa del día. La ansiedad se manifestaba físicamente: un nudo permanente en el estómago, una tensión en los hombros que nunca desaparecía del todo. Por las noches el agotamiento no le traía el descanso, sino un bucle de pensamientos autodestructivos que ponían en duda cada una de sus capacidades. ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si realmente no estaba a la altura? El peso de las expectativas de su familia, que había invertido sus escasos ahorros y todas sus esperanzas en su educación, era una carga casi insoportable. Las llamadas a casa se convirtieron en una actuación, una fachada de normalidad y optimismo que le costaba cada vez más mantener. Sí, todo va genial, mentía, mientras comía una cena fría y solitaria, revisando mentalmente los desprecios del día. La humillación no solo se sentía en la oficina, se la llevaba a casa, impregnaba sus sábanas y contaminaba sus sueños. Su mundo se había reducido a 2 realidades opuestas:
la complejidad de los algoritmos que entendía a la perfección y la brutal simpleza del rechazo social que no lograba descifrar. La vergüenza de su situación económica, de no poder permitirse ropa nueva o salir a comer con el resto del equipo, lo aislaba aún más, creando una barrera invisible pero infranqueable que lo separaba del mundo al que aspiraba a pertenecer. El punto de inflexión comenzó a gestarse con la llegada del Proyecto Centinela, un contrato millonario que definía el futuro de la consultora para el próximo lustro. Un fallo crítico en el núcleo del software, un error de eficiencia que nadie lograba identificar, tenía a los equipos de ingenieros senior trabajando día y noche, sumiendo a toda la planta en una atmósfera de pánico contenido. Las reuniones se sucedían a puerta cerrada, las discusiones en voz baja resonaban en los pasillos, y la presión del director general, un hombre de reputación implacable, caía como una losa sobre los hombros de los responsables. L con acento agudo O, desde su rincón, observaba. Le habían asignado la tediosa tarea de documentar cada intento fallido de solución, un trabajo de Sísifo que le daba acceso a todos los informes técnicos y a las líneas de código que estaban siendo analizadas. Noche tras noche, mientras los demás se rendían al agotamiento, él se quedaba, repasando en silencio miles de líneas de programación en su viejo portátil. Fue entonces cuando lo vio. Un error de arquitectura fundamental, una solución elegante y contraintuitiva que todos habían pasado por alto, cegados por la complejidad. Durante una breve pausa para el café, con el corazón latiéndole con fuerza, intentó acercarse a uno de los jefes de proyecto para sugerirle tímidamente la idea. Marcos, que pasaba por allí, lo interceptó. Campeón, ahora también vas a darnos lecciones de programación, espetó con una sonrisa burlona. Límitate a traer los cafés y a no molestar a los que de verdad saben de esto. El jefe de proyecto ni siquiera lo miró. La puerta para ayudar, para demostrar su valía, se cerró con un portazo de desprecio que resonó en todo el espacio abierto de la oficina. Aquella humillación pública, lejos de ser el golpe de gracia que Marcos esperaba, funcionó como un desfibrilador sobre el espíritu adormecido de LE con acento agudo O. Mientras las risas se extinguían y los compañeros volvían a sus puestos con una mezcla de incomodidad y lástima, algo cambió en su interior. No fue rabia, ni un deseo de venganza, fue una claridad fría y absoluta, una certeza que se abrió paso a través de la niebla de la ansiedad y la duda. Comprendió que su valor no dependía de la validación de aquellos que solo veían un reflejo de sus propios prejuicios. El problema no era él. El problema era el código defectuoso, tanto el del software como el de la cultura de aquella empresa. Esa noche, por primera vez en meses, no sintió el peso de la derrota en el trayecto de vuelta a casa, porque no lo hizo. Vio cómo la oficina se vaciaba lentamente, cómo las luces de los despachos se iban apagando una a una, hasta que solo quedó él, bañado por el resplandor solitario de su monitor. El silencio, que antes era un recordatorio de su aislamiento, se transformó en su santuario, un espacio donde las jerarquías y las apariencias se disolvían y solo quedaba el problema, puro y tangible, esperando una solución. La decisión estaba tomada, no iba a pedir permiso para demostrar su valía, simplemente, lo haría. La noche se convirtió en su aliada. Con el edificio sumido en una calma casi irreal, LE con acento agudo O, se movió con una determinación que ni él mismo sabía que poseía. Accedió al repositorio central del Proyecto Centinela, utilizando sus credenciales de becario, que le daban un acceso de solo lectura. Sin embargo, durante sus semanas de trabajo tedioso documentando fallos, había descubierto una brecha de seguridad, una puerta trasera olvidada en el sistema de desarrollo que permitía la ejecución de código con privilegios elevados si se conocía la secuencia correcta. Era un riesgo monumental. Si era descubierto, no solo sería despedido de forma fulminante, sino que podría enfrentarse a consecuencias legales por manipulación no autorizada de activos de la empresa. Su corazón latía con una fuerza desbocada, cada tecleo resonando en el silencio como un martillazo. No estaba hackeando el sistema por malicia, sino por necesidad. Era la única vía que le quedaba para que su solución, la que había esbozado en aquella pizarra y por la que se habían burlado, viera la luz. Durante horas, trabajó con una concentración febril, sus dedos volando sobre el teclado, traduciendo la elegante simplicidad de su idea en líneas de código robusto y eficiente. No pensaba en Marcos, ni en el director general, ni en el contrato millonario, solo pensaba en la lógica, en la belleza de un problema bien resuelto. El proceso fue meticuloso, casi quirúrgico,
LE con acento agudo O, no se limitó a aplicar un simple parche. Reconstruyó desde la base el módulo de procesamiento de datos que estaba causando el cuello de botella, optimizando cada algoritmo y eliminando redundancias que los ingenieros senior, en su prisa y bajo presión, habían pasado por alto. Era un trabajo de artesanía digital. Cada variable, cada función, cada comentario en el código estaba imbuido de una lógica aplastante. Mientras lo hacía, documentaba cada cambio en un archivo de texto encriptado que guardó en una partición oculta de su disco duro, no como una prueba para reclamar la autoría, sino como un registro personal de su trabajo, un testimonio silencioso de su capacidad. Hacia las 4 de la madrugada, con los ojos enrojecidos por el cansancio pero la mente más lúcida que nunca, compiló la versión final. El momento decisivo había llegado. Utilizando la brecha de seguridad, subió el parche al servidor principal, programándolo para que se integrara en el sistema durante el reinicio automático de mantenimiento de las 5 de la mañana. Lo firmó con un alias genérico, System/Optimizer. No quería la gloria. Solo quería que el problema desapareciera. Apagó su ordenador, recogió su vieja mochila, y salió del edificio justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de Madrid, mezclándose con los equipos de limpieza, tan invisible como siempre. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina era eléctrica. Los primeros informes de la mañana no solo indicaban que el fallo crítico del proyecto Centinela había desaparecido por completo, sino que el rendimiento general del sistema había aumentado en un porcentaje que parecía imposible, un 200%. Los ingenieros senior se arremolinaban alrededor de las pantallas, incrédulos, tratando de entender qué había sucedido. Las teorías volaban por el aire. ¿Un error en las métricas? ¿Una intervención del proveedor de la nube? ¿Un milagro? Revisaron los registros del sistema y allí estaba. Un paquete de código implementado a las 5:03 de la madrugada por un usuario anónimo. El parche era una obra de arte de la eficiencia, tan limpio y elegante que desarmaba. No había fuerza bruta, no había soluciones complejas, era una reestructuración tan lógica y evidente en retrospectiva que resultaba humillante para quienes habían pasado semanas buscando una respuesta. Marcos, al enterarse, intentó capitalizar la situación, insinuando con su habitual arrogancia que alguna de sus sugerencias nocturnas al equipo técnico podría haber inspirado la solución. Sin embargo, nadie le prestaba demasiada atención. El misterio del programador fantasma se había apoderado de toda la planta, generando una mezcla de admiración, envidia y sobre todo una enorme curiosidad. La noticia del arreglo milagroso no tardó en escalar la cadena de mando, llegando directamente al despacho del director general, un hombre conocido por su aversión a las excusas y su obsesión por los resultados. A diferencia de sus gerentes intermedios, a él no le importaban las apariencias, los títulos o las políticas de oficina, le importaba la competencia pura y dura. Cuando su jefe de tecnología le presentó el informe, detallando la solución anónima y su espectacular impacto, su reacción fue inmediata y contundente. No convocó a los jefes de proyecto para felicitarlos, los convocó para darles una única orden. «Quiero saber quién ha hecho esto», dijo con una voz tranquila pero cargada de autoridad. «Revisen cada cámara de seguridad, cada registro de acceso, cada línea de log. No me importa si es alguien de esta empresa, de la competencia, o un hacker que se ha colado en nuestros sistemas. Encuentren a esa persona. Tenemos que contratarla, o si ya trabaja aquí, tenemos que saber quién es». Esta directiva, emitida desde la cima, cambió por completo las reglas del juego. La búsqueda ya no era un asunto interno del departamento de tecnología. Se había convertido en una prioridad estratégica para toda la compañía. La invisibilidad que había sido la maldición de LE con acento agudo O, estaba a punto de convertirse en el centro de la mayor investigación interna en la historia de la consultora. LE con acento agudo O llegó a la oficina a su hora habitual, ajeno al terremoto que su acción nocturna había provocado. Se sentó en su rincón, se puso los auriculares y se dispuso a continuar con su monótona tarea de documentación, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el ambiente era palpable. Notaba los susurros, las miradas furtivas hacia las pantallas de los ingenieros, las reuniones improvisadas en las salas de cristal. Escuchó fragmentos de conversaciones sobre un código fantasma y un genio anónimo. Por un momento, sintió una punzada de pánico. ¿Y si lo descubrían?
y si interpretaban su acto como una insubordinación maliciosa. Pero ese miedo fue rápidamente sustituido por una extraña calma. Había hecho lo correcto por la razón correcta. El resultado hablaba por sí mismo. Vio a Marcos pasearse por la oficina, visiblemente nervioso, intentando insertarse en las conversaciones de los técnicos, pero siendo sutilmente ignorado. Su carisma y su palabrería eran inútiles ante un problema que se había resuelto con pura lógica. Por primera vez, LE con acento agudo O, sintió que el poder en aquel lugar no residía en quienes más alto hablaban, sino en quienes tenían las respuestas. Sofía, la analista junior, pasó por su lado y le dedicó una sonrisa más larga de lo habitual, acompañada de una mirada inquisitiva, como si sospechara algo. Fue un gesto minúsculo, pero para LE con acento agudo O significó un mundo. Era la primera vez que alguien lo miraba no con lástima, sino con una chispa de genuina curiosidad. La jornada avanzaba y la tensión crecía. El equipo de seguridad informática, cumpliendo las órdenes del director general, había comenzado un análisis forense exhaustivo. Revisaron los registros de acceso de todas las tarjetas durante la noche y encontraron una única entrada que no correspondía a personal de seguridad o mantenimiento, la de LE con acento agudo O. Sin embargo, su terminal no mostraba actividad inusual en los registros superficiales. El programador fantasma había sido cuidadoso. Pero la investigación no se detuvo ahí. Cruzaron los datos de acceso físico con los registros de actividad de la red interna. Fue entonces cuando un analista de seguridad encontró una anomalía. Una conexión de muy bajo nivel, casi indetectable, realizada desde una estación de trabajo genérica hacia el servidor de desarrollo, justo minutos antes de la implementación del parche. La estación de trabajo era la que estaba asignada a LE con acento agudo O. La evidencia era circunstancial pero poderosa. El jefe de seguridad, un hombre metódico y sin apego a las jerarquías de la oficina, compiló un informe breve y directo con sus hallazgos. No lo entregó al jefe de departamento de LE con acento agudo O ni a recursos humanos. Siguiendo el protocolo establecido por el propio director general para asuntos de alta prioridad, lo envió directamente a su secretaria personal con la etiqueta de urgente y confidencial. El cerco se estaba estrechando, y el destino de LE con acento agudo O ya no estaba en sus manos, sino en un sobre cerrado que esperaba sobre la imponente mesa de caoba del hombre más poderoso de la empresa. El director general Ricardo Velasco leyó el informe de seguridad en el silencio de su despacho panorámico, con la ciudad de Madrid extendiéndose a sus pies como un tablero de ajedrez. El documento era breve, conciso y devastadoramente claro. El parche que había salvado el proyecto más importante de la compañía provenía de la terminal de un becario anónimo, un joven llamado LE con acento agudo O, cuyo expediente académico era brillante pero cuyo perfil en la empresa era prácticamente inexistente. La reacción de Ricardo no fue la que sus subalternos habrían esperado. No hubo ira por la brecha de seguridad, ni incredulidad. En su lugar, sintió una oleada de intensa y profunda curiosidad. Este hombre, que había construido su imperio desde un garaje y que despreciaba la política corporativa y las apariencias por encima de todo, vio en aquel acto un eco de su propia juventud. Audacia, brillantez y una total indiferencia por las reglas, cuando éstas se interponían en el camino de la solución. Decidió no actuar de inmediato. En lugar de convocar a LE con acento agudo o a sus supervisores, dio una orden contraria a toda lógica empresarial. Ordenó al equipo de seguridad que mantuviera una discreción absoluta y que iniciara un monitoreo pasivo de toda la actividad digital de LE con acento agudo O. No quería asustarlo. Quería observar, quería entender la mente que se escondía detrás de aquel acto de rebeldía silenciosa. ¿Qué haría ahora? ¿Reclamaría el crédito? ¿Se jactaría de su hazaña? ¿O permanecería en las sombras? Para Ricardo Velasco, esto ya no era un simple incidente de seguridad. Se había convertido en la prueba de carácter más fascinante que había presenciado en años. Mientras tanto, LE con acento agudo O, completamente ajeno a que los ojos del hombre más poderoso de la empresa estaban fijos en él, continuaba con su rutina diaria. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en su interior. La resolución del problema del proyecto Centinela
no le había traído reconocimiento, pero le había devuelto algo mucho más valioso, la fe en su propia capacidad. El peso de la invisibilidad ya no lo aplastaba, ahora lo usaba como un escudo, como una capa que le permitía moverse y pensar sin las distracciones de la política de oficina. Su postura física cambió sutilmente. Su espalda estaba un poco más recta. Su mirada ya no se desviaba hacia el suelo cuando se cruzaba con los directivos en el pasillo, y la presencia arrogante de Marcos ya no le provocaba esa punzada de ansiedad en el estómago. En lugar de eso, sentía una especie de lástima por él. Comenzó a utilizar su tiempo de una manera diferente. Las tareas de documentación, antes una carga monótona, se convirtieron en una fuente inagotable de datos. En su viejo portátil, en una máquina virtual que había construido él mismo para no dejar rastro en la red de la empresa, empezó a ejecutar pequeñas simulaciones. No buscaba más fallos que exponer, sino que sentía una compulsión casi artística por optimizar, por encontrar la belleza en la eficiencia. Su rincón olvidado de la oficina, el símbolo de su marginación, se había transformado en su laboratorio secreto, un santuario donde, lejos de las miradas de desprecio, podía dedicarse a lo que amaba. Resolver puzzles complejos y hacer que las cosas funcionaran mejor. Desde su torre de control, Ricardo Velasco observaba, fascinado. Los informes diarios del equipo de seguridad no mostraban a un joven buscando fama, sino a una mente inquieta en constante funcionamiento. Veía los registros de las simulaciones que LE con acento agudo O corría en su máquina local, pequeños experimentos que abordaban ineficiencias en los sistemas de la empresa que ni sus equipos de ingenieros senior habían llegado a identificar. Veía cómo LE con acento agudo O exploraba bases de código de otros departamentos en su tiempo libre, no con intenciones maliciosas, sino con la curiosidad de un arquitecto que estudia los cimientos de un edificio. Estaba claro que lo del proyecto Centinela no había sido un golpe de suerte. Era la punta del iceberg, la manifestación de un talento sistémico y profundo. Ricardo decidió que era hora de subir la apuesta, de llevar la prueba al siguiente nivel. Convocó a su director de tecnología y le dio una instrucción insólita. Introducir deliberadamente un nuevo error en el núcleo del proyecto Centinela. Un error sutil, complejo y de apariencia orgánica, disfrazado como una complicación derivada de un nuevo requisito del cliente. Era un cebo, un riesgo calculado para ver si el pez volvería a picar. La presión volvió a instalarse en la planta, los equipos senior se declararon de nuevo superados y el pánico comenzó a extenderse. Ricardo no solo estaba probando la habilidad técnica de LE con acento agudo O, estaba midiendo su coraje, su iniciativa y su instinto ante un nuevo desafío. LE con acento agudo O detectó la nueva anomalía casi al instante. Su familiaridad con el código del proyecto era tan íntima que el nuevo error le pareció una nota discordante en una sinfonía que conocía de memoria. Pero mientras lo analizaba, una sensación de inquietud se apoderó de él. Este error era diferente. Carecía de la torpeza de un fallo humano accidental. Su estructura era demasiado elegante, casi deliberada, como un problema de ajedrez diseñado por un gran maestro. La conclusión fue inmediata y escalofriante. Era una trampa. Alguien sabía lo que había hecho y ahora lo estaba poniendo a prueba, o peor aún, intentando que cometiera un error para poder exponerlo. La ansiedad que había logrado mantener a raya durante las últimas semanas regresó con fuerza, pero esta vez era una ansiedad diferente. No era el miedo pasivo de la víctima, sino la tensión activa de un jugador que se da cuenta de que no está solo en el tablero. Pasó los 2 días siguientes en un estado de concentración febril, no solo analizando las líneas de código, sino el contexto humano que las rodeaba. ¿Quién se beneficiaría de esto? ¿Era una maniobra de Marcos para desacreditarlo? ¿O venía de más arriba? La tentación de resolver el problema y demostrar una vez más su capacidad luchaba contra el instinto de supervivencia que le gritaba que no moviera ficha, que cualquier acción podría ser la que lo llevara al desastre. Su desafío ya no era técnico, era estratégico. Tras 48 horas de intensa deliberación interna, LE con acento agudo O tomó una decisión que demostraba una madurez que iba mucho más allá de su edad y experiencia. En lugar de intervenir directamente en el código como había hecho la primera vez, optó por una vía indirecta, una solución que era a la vez una genialidad técnica y una obra maestra de la estrategia corporativa. Abrió un procesador de textos y comenzó a escribir.
redactó un documento técnico de 12 páginas, meticulosamente detallado, titulado Análisis de contingencia sobre la escalabilidad del módulo de procesamiento de datos UMB 2.0. En él, no mencionaba el error directamente, sino que lo planteaba como un riesgo teórico futuro. Describía la naturaleza exacta del problema en términos abstractos y, a continuación, proponía 3 posibles vías de solución, analizando exhaustivamente las ventajas y desventajas de cada una en términos de coste, tiempo de implementación y impacto en el rendimiento a largo plazo. No se presentaba como el autor de la solución, sino como un simple analista que documentaba posibles vulnerabilidades. Una vez terminado, guardó el archivo en una carpeta compartida de la intranet, un repositorio oscuro utilizado por el Departamento de Control de Calidad al que casi nadie prestaba atención. No lo envió a nadie, no se lo dijo a nadie, simplemente dejó la llave sobre la mesa, a la vista de cualquiera que tuviera la inteligencia y la curiosidad de buscarla. El movimiento de LE con acento agudo O fue como una onda silenciosa que llegó directamente al despacho del director general. El sistema de monitoreo alertó de la creación del archivo en la carpeta compartida. Ricardo Velasco solicitó el documento de inmediato. Lo leyó una vez, luego una segunda, y una sonrisa de pura admiración se dibujó en su rostro. Aquel documento era infinitamente más impresionante que el parche original. El parche demostraba el talento de un programador excepcional. El documento, en cambio, revelaba la mente de un estratega. Demostraba una comprensión profunda no solo del código sino del negocio. LE con acento agudo O no se había limitado a resolver el problema. Había evaluado los riesgos, considerado las implicaciones comerciales, y presentado un abanico de opciones para que la dirección tomara una decisión informada. Había demostrado que podía pensar no solo como un ingeniero sino como un líder, como un futuro director de tecnología. En ese preciso instante, Ricardo supo que su búsqueda había terminado. No había encontrado a un empleado con potencial. Había encontrado algo mucho más raro y valioso. La persona que, algún día, podría sentarse en su propia silla. La prueba había concluido, y el resultado había superado sus expectativas más optimistas. Solo quedaba una cosa por hacer: preparar el escenario para la revelación. Mientras Ricardo Velasco ponía en marcha los preparativos para su jugada final, la tensión en la oficina había alcanzado un punto insostenible. El nuevo error en el proyecto Centinela tenía a todo el mundo al límite, y Marcos, sintiendo que su autoridad se desvanecía, intentaba reafirmarla de la única manera que sabía: a través de la intimidación. Esta vez, su objetivo fue Sofía, la analista junior, a quien humilló públicamente por un error trivial en un informe. LE con acento agudo O, que estaba presenciando la escena desde su rincón, sintió cómo la confianza silenciosa que había estado cultivando durante semanas se transformaba en un imperativo moral. Vio en Sofía un reflejo de sí mismo, del joven asustado que había sido solo unas semanas antes, y supo que no podía permanecer callado. En un acto que dejó a toda la oficina en un silencio sepulcral, se levantó, se acercó con calma al escritorio de Sofía y, dirigiéndose a Marcos, refutó su crítica punto por punto. No levantó la voz. No usó un tono agresivo. Simplemente, expuso los hechos con una lógica fría e irrefutable, demostrando que el error de Sofía era una consecuencia directa de una directriz mal formulada por el propio Marcos. Luego, se giró hacia Sofía y en voz baja, le explicó cómo corregirlo en menos de 2 minutos. El impacto de aquella intervención fue sísmico. Alguien, y precisamente la persona más insignificante de la oficina, acababa de desmantelar a Marcos no con fuerza, sino con pura y aplastante competencia. Marcos se quedó sin palabras, su rostro una máscara de incredulidad y furia. En ese momento, LE con acento agudo O dejó de ser el genio invisible. Se había convertido, a los ojos de todos, en un líder. Apenas unos minutos después de que LE con acento agudo O defendiera a Sofía, el zumbido de la oficina, ya cargado de una tensión inédita, fue cortado de raíz por un sonido simultáneo: la notificación de un nuevo correo electrónico en todos los ordenadores. El remitente era la oficina del director general, Ricardo Velasco. El asunto escueto y autoritario: reunión obligatoria, sala de juntas principal, 4 de la tarde. Sin agenda, sin más explicaciones. El pánico se extendió como un virus silencioso. Las conversaciones en voz baja se reanudaron, pero ahora teñidas de miedo.
Despidos masivos. La cancelación definitiva del proyecto Centinela. Una reprimenda colectiva por los continuos fracasos. Marcos intentaba mantener una fachada de control, paseándose entre los cubículos y lanzando teorías con una confianza que ya nadie le compraba. Su autoridad, desmantelada minutos antes por la lógica aplastante de LE con acento agudo O, ahora parecía un disfraz patético. LE con acento agudo O, por su parte, permaneció en su asiento, sintiendo una extraña y profunda calma. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en meses, no sentía miedo. La intervención en defensa de Sofía lo había liberado de su última atadura, la necesidad de ser invisible para sobrevivir. Había cruzado un umbral y ya no había vuelta atrás. Mientras el resto del equipo se dirigía a la sala de juntas con la pesadumbre de quien camina hacia el patíbulo, él se levantó con la espalda recta y la mirada fija, listo para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado. La hora de la verdad, de una forma u otra, había llegado. La sala de juntas principal era un espacio diseñado para intimidar. Un lado estaba compuesto por un ventanal que ofrecía una vista panorámica de todo Madrid, el otro por una fría pared de mármol. En el centro, una mesa de reuniones tan larga que parecía un portaaviones, rodeada de sillas de cuero negro. Todo el departamento se congregó en un silencio tenso, buscando asientos como si la elección pudiera determinar su futuro. Los directivos y los seniors ocuparon los puestos cercanos a la cabecera. Los juniors y el personal de apoyo se agruparon en el extremo opuesto. L, con acento agudo O, fiel a su costumbre, encontró un lugar en la última fila, junto a la puerta casi fuera del campo de visión principal. A las 4 en punto, la puerta se abrió, y entró Ricardo Velasco. No era un hombre alto, pero su presencia llenaba la sala por completo. Caminó con paso firme hasta la cabecera, dejó una tablet sobre la mesa y barrió la estancia con una mirada penetrante que parecía evaluar el alma de cada uno de los presentes. No se sentó. Permaneció de pie, en silencio, durante casi un minuto, dejando que el peso de su autoridad aplastara cualquier atisbo de murmullo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero resonó en la sala como un trueno. Buenas tardes. Los he convocado por un único motivo. El Proyecto Centinela. Como saben, estuvimos al borde de un desastre catastrófico. Y entonces, de la noche a la mañana, el problema no solo se solucionó, sino que el sistema se volvió más eficiente que nunca. Gracias a un código que nadie en esta sala parece haber escrito. Ricardo Velasco pulsó un botón en su tablet y la pantalla gigante que dominaba la pared cobró vida. En ella aparecieron líneas de código, un texto verde sobre fondo negro que, para la mayoría, era ininteligible, pero que para los ingenieros era una revelación. Esto, dijo Ricardo, señalando la pantalla con un puntero láser, es el parche que se implementó de forma anónima. He pasado las últimas 48 horas con dos de los mejores auditores de software del país analizándolo. Su conclusión es unánime. No es un simple arreglo. Es una obra de arte. Es una solución de una elegancia, una simplicidad y una potencia que no habíamos visto en esta compañía en la última década. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. La humillación para los ingenieros senior era palpable. Este código no solo ha salvado un contrato de 100 millones de euros, nos ha mostrado un camino que no sabíamos que existía, ha redefinido lo que creíamos posible. Se giró lentamente, su mirada recorriendo cada rostro en la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en Marcos, cuyo rostro había perdido todo color. Entonces, lanzó la pregunta que flotaba en el aire, cargada con el peso de un veredicto final. Así que voy a preguntarlo una sola vez. La persona que escribió esto, el autor de esta genialidad, por favor que se ponga de pie. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi sólido. Se podía oír el zumbido de los sistemas de ventilación, el latido acelerado de los corazones. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia los jefes de proyecto y los arquitectos de software, los supuestos pilares tecnológicos de la empresa. Ellos, a su vez, se miraban entre sí, con una mezcla de confusión y vergüenza, negando con la cabeza. Marcos se removió en su asiento, visiblemente incómodo, como si la silla quemara. Pasaron 10 segundos. 20. 30. La tensión se hizo insoportable. Ricardo Velasco no apartaba la vista del grupo, esperando con una paciencia de depredador. Y entonces, desde el fondo de la sala, desde el rincón de los invisibles, se oyó el leve chirrido de una silla al moverse.
lento, sin un ápice de arrogancia. LE con acento agudo O se puso de pie, no dijo nada. Simplemente se quedó allí, con su ropa desgastada y sus gafas anticuadas, soportando el peso de 200 miradas incrédulas. Un murmullo colectivo recorrió la sala, una ola de asombro y desconcierto. La cara de Marcos era un poema de horror, pasó de la incredulidad al pánico, y finalmente a una rabia impotente. Sofía, sentada a unas filas de distancia, se llevó una mano a la boca, sus ojos brillando con una mezcla de shock y una profunda admiración. El becario, el chico del café, el don nadie, era él, siempre había sido él. Ricardo Velasco no mostró sorpresa. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Gracias, LE, con acento agudo O. ¿Puede acercarse por favor? LE con acento agudo O caminó por el pasillo central, sintiendo cómo se abrían las aguas a su paso. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral. Cuando llegó a la cabecera de la mesa, Ricardo le indicó que se pusiera a su lado, de cara a todos. Para aquellos que aún dudan, continuó el director general, cambiando la imagen de la pantalla, ahora se veía un documento de 12 páginas. Esto es un análisis de contingencia que LE con acento agudo O elaboró después, cuando introdujimos deliberadamente un segundo fallo para ponerlo a prueba. No se limitó a resolverlo. Analizó 3 posibles soluciones, evaluó su impacto en el negocio, los costes y los riesgos a largo plazo. Demostró que no solo tiene el talento de un ingeniero de élite, sino la visión de un estratega. La revelación cayó como una segunda bomba. Marcos parecía a punto de desmayarse. LE con acento agudo O ha demostrado en 3 meses más competencia, más iniciativa y más integridad que muchos de los que llevan aquí 10 años cobrando un sueldo de 6 cifras. La mirada de Ricardo se clavó directamente en el grupo de directivos, que bajaron la vista avergonzados. El mensaje era inequívoco. El sistema de valores de la empresa, el sistema que ellos mismos habían creado y perpetuado, estaba fundamentalmente roto. Y LE con acento agudo O, con su silencio y su brillantez, lo había expuesto. Ricardo dejó que el impacto de sus palabras se asentara antes de dar el golpe de gracia definitivo. Se giró ligeramente hacia LE con acento agudo O, con un gesto de respeto que nadie en esa sala le había visto dedicar a nadie, y luego se dirigió de nuevo al auditorio. Pero hay algo más que necesitan saber, algo que lo cambia todo. LE con acento agudo O no es un becario, de hecho, nunca lo ha sido. El murmullo de asombro se convirtió en un jadeo colectivo. Hace 6 meses, esta compañía invirtió 50 millones de euros en la adquisición de una startup de inteligencia artificial que había desarrollado un algoritmo revolucionario llamado Prometheus. Un algoritmo que está destinado a ser el núcleo de todo nuestro futuro negocio. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Les presento a LE con acento agudo O García. El fundador de esa startup, el arquitecto y único creador del algoritmo, Prometheus. El shock fue total, una onda expansiva de incredulidad que dejó a todos sin aliento. LE con acento agudo O, nos pidió una cosa a cambio de la venta, empezar desde abajo, como un becario anónimo, sin ningún privilegio. Quería entender nuestra cultura, ver cómo funcionábamos desde dentro, identificar a las personas con verdadero talento y a los obstáculos, antes de asumir el liderazgo de la implementación de su propia tecnología. Quería ver la empresa por lo que realmente es, no por lo que aparenta ser. La revelación final actuó como un cataclismo que demolió las jerarquías y los prejuicios de la oficina en un solo instante. El chico al que habían ignorado, ridiculizado y humillado no solo era un genio, sino que, en términos prácticos, era uno de los activos más valiosos de toda la compañía. El dueño de la tecnología que definía su futuro. El silencio en la sala ya no era de tensión, sino de una profunda y abrumadora conmoción. La vergüenza en los rostros de muchos era casi física. Ricardo Velasco dio un paso atrás, cediendo el espacio a LE con acento agudo O. A partir de hoy, anunció con una voz que no admitía réplica, LE con acento agudo O asumirá su cargo correspondiente, director de innovación y desarrollo estratégico. Liderará personalmente la integración del proyecto Centinela y tendrá autoridad absoluta para reestructurar los equipos como considere necesario.
Luego su mirada se posó, fría como el acero, sobre Marcos. Algunos cambios, como pueden imaginar, serán inmediatos. En ese gesto, la carrera de Marcos en la consultora quedó sentenciada. Ricardo cogió el mando de la presentación y se lo entregó a LE con acento agudo o, un traspaso de poder simbólico y definitivo. La superación no había sido solo personal. Había sido una toma de control silenciosa y total, una victoria de la competencia sobre la arrogancia, del valor sobre la apariencia. La era de la invisibilidad de LE con acento agudo o había terminado. La era de su liderazgo acababa de empezar. La reunión terminó sin aplausos, solo con un silencio denso, cargado de significados. Mientras los empleados salían de la sala de juntas, las dinámicas de poder, antes tan rígidas como el mármol de las paredes, se habían licuado por completo. Las miradas ya no eran de desprecio o indiferencia hacia LE con acento agudo o, sino de una mezcla de asombro, respeto, y en muchos casos, una profunda vergüenza. Nadie se atrevía a hablarle, pero el espacio a su alrededor se abría con una deferencia casi reverencial. Marcos fue el último en salir, escoltado discretamente por un representante de recursos humanos. No hubo una escena, no hubo un grito, solo el rostro descompuesto de un hombre que acababa de ver cómo el universo que había construido sobre la apariencia se derrumbaba en cuestión de minutos. LE con acento agudo o, por su parte, no se dirigió al despacho que ahora le correspondía. En un gesto que nadie entendió en ese momento, caminó de vuelta a través del espacio abierto de la oficina, recogió su vieja mochila de su rincón olvidado, y en lugar de irse, se sentó en la mesa de Sofía. No dijo nada grandilocuente, simplemente la miró y le preguntó en voz baja, ¿quieres que te explique cómo optimizar ese informe del que hablaba Marcos? En ese pequeño acto, en esa vuelta a la esencia de ayudar, LE con acento agudo o, demostró que el poder no lo había cambiado, simplemente le había dado la libertad de ser quien siempre fue, pero ahora a la vista de todos. El verdadero cambio no empezaría al día siguiente con nuevas directivas, sino en ese mismo instante, con un gesto de colaboración que redefinió las reglas del juego para siempre. El primer día de LE con acento agudo o como director de innovación, fue una clase magistral de liderazgo silencioso. Llegó a la misma hora de siempre en el mismo tren de cercanías, vistiendo una camisa nueva pero sencilla. Su nuevo despacho, con vistas panorámicas y una puerta de cristal, permaneció vacío durante toda la mañana. En su lugar, LE con acento agudo o, se movió por la planta, no como un supervisor, sino como un colega. Se sentó con los programadores junior, les preguntó por los cuellos de botella en sus procesos, escuchó sus frustraciones, y tomó notas en un cuaderno desgastado. A mediodía convocó su primera y única reunión del día. No fue en la imponente sala de juntas, sino en la cocina, alrededor de la máquina de café. Invitó a todo el equipo, desde los analistas de datos hasta los arquitectos senior, y la única regla era que no se podía hablar de plazos ni de métricas. En su lugar, hizo una sola pregunta. ¿Cuál es el problema más estúpido, o la tarea más frustrante que tenéis que hacer cada día, y que, si la elimináramos, os haría la vida más fácil? Al principio, hubo un silencio incómodo, pero luego, un joven analista se atrevió a hablar de un proceso de validación manual que consumía 3 horas diarias. LE con acento agudo o no delegó. Abrió su portátil allí mismo, y en 20 minutos, escribió un pequeño script que automatizaba la tarea por completo. El impacto fue inmediato y profundo. La gente no vio a un director, vio a un solucionador de problemas. Entendieron que su liderazgo no se basaría en el poder, sino en la eliminación de obstáculos, en hacer que el talento de los demás pudiera brillar sin las fricciones de una burocracia ineficiente. La cultura de la empresa, antes un ecosistema tóxico de competencia y politiqueo, comenzó a sanar, no a través de memorandos o talleres de motivación, sino a través de acciones concretas y consistentes. LE con acento agudo o implementó una nueva política que llamó revisión de código colaborativa. Cada viernes por la tarde, cualquier miembro del equipo podía presentar un fragmento de su trabajo para que fuera analizado y mejorado por el resto, incluido él mismo. La primera sesión fue tensa. La gente temía la crítica. Pero cuando LE con acento agudo o proyectó su propio código, señalando sus dudas y pidiendo sugerencias, la atmósfera cambió.
mostró una vulnerabilidad que nadie esperaba de un líder, y al hacerlo, dio permiso a los demás para ser imperfectos y para aprender en público. La innovación dejó de ser el producto de genios aislados y se convirtió en un proceso colectivo. Las ideas, antes susurradas por miedo a ser robadas, ahora se compartían abiertamente en pizarras y canales de comunicación. Sofía, bajo la mentoría directa de LE con acento agudo O, floreció. Lideró un pequeño equipo que desarrolló una herramienta de análisis predictivo que acabó siendo adoptada por toda la compañía. LE con acento agudo O se aseguró de que ella, y solo ella, presentara el proyecto directamente a Ricardo Velasco, dándole el reconocimiento que a él le habían negado. Estaba construyendo un nuevo tipo de ecosistema, uno basado en la confianza y el mérito, donde el éxito de uno era la victoria de todos. Las métricas de rendimiento no tardaron en reflejarlo. La productividad aumentó un 40% en 6 meses, pero el indicador más importante fue la caída drástica en la rotación de personal. La gente ya no quería irse de allí. El destino de Marcos sirvió como una sombría moraleja para la vieja guardia de la empresa. Ricardo Velasco, en un acto de justicia poética, no lo despidió. Consideró que el despido sería un final demasiado rápido, una salida fácil. En su lugar, lo reasignó a un puesto recién creado en un departamento olvidado. Auditor de cumplimiento de proyectos históricos. Su tarea consistía en revisar la documentación de proyectos completados hace años, un trabajo solitario, repetitivo y sin ninguna relevancia estratégica. Fue despojado de su equipo, de su presupuesto y, lo más importante, de su audiencia. Sus trajes caros parecían fuera de lugar en el sótano mal iluminado donde ahora se encontraba su cubículo. Sus antiguos aduladores ahora evitaban su mirada en la cafetería, como si su fracaso fuera contagioso. El carisma que había sido su principal arma se volvió inútil en un entorno donde no había nadie a quien impresionar. La verdadera condena no fue el castigo, sino la irrelevancia. Se convirtió en la encarnación de lo que más temía, ser invisible. Duró exactamente 93 días. Su renuncia llegó por correo electrónico una mañana de lunes, un texto breve y sin emoción. Nadie en su antiguo departamento mencionó su partida. Su legado, antes tan imponente, se desvaneció en el silencio, demostrando que el poder basado en el miedo y la apariencia se desmorona en cuanto se apagan los focos. Para LE con acento agudo O, la transformación más profunda no se reflejó en su cuenta bancaria ni en su nuevo título, sino en las pequeñas rutinas de su vida personal. El nudo de ansiedad que había vivido en su estómago durante meses finalmente se disolvió. Por primera vez podía disfrutar del trayecto en tren, leyendo un libro en lugar de repasar mentalmente las posibles humillaciones del día. Con su primer sueldo de director, no compró un coche de lujo ni un reloj caro. Hizo una transferencia que canceló la hipoteca de la casa de sus padres, un gesto que para él significaba más que cualquier símbolo de estatus. La llamada telefónica para darles la noticia fue corta, ahogada por las lágrimas de orgullo de su madre y el silencio conmovido de su padre. Ese fue su verdadero momento de victoria. Se mudó a un pequeño apartamento en el centro, no por ostentación, sino por el simple lujo de poder caminar al trabajo y ahorrarse 2 horas de transporte al día. Se compró varias camisas nuevas y un par de gafas que se ajustaban bien, pequeñas inversiones en sí mismo que representaban una nueva etapa de autoaceptación. Seguía siendo la misma persona introvertida y observadora, pero ahora habitaba su propia piel con una calma y una seguridad que nunca antes había conocido. El peso del mundo ya no estaba sobre sus hombros. En su lugar, sentía la ligereza de haber encontrado su lugar, no por encajar en un molde, sino por haber tenido el coraje de romperlo. La historia de LE, con acento agudo O, trascendió los muros de la consultora. Se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, un ejemplo moderno de cómo el verdadero talento disruptivo a menudo opera fuera de las estructuras de poder tradicionales. Dentro de la compañía, su legado fue aún más tangible. Instituyó un programa de becarios inversores, donde los nuevos talentos, en lugar de realizar tareas menores, dedicaban el 50% de su tiempo a proyectos de innovación con autonomía y presupuesto propios. La cultura cambió de forma permanente.
La arrogancia se convirtió en un pasivo profesional y la curiosidad humilde en el activo más valioso. Ricardo Velasco encontró en LE con acento agudo O, no solo a un brillante director, sino al sucesor que llevaba años buscando, alguien que entendía que el futuro de la tecnología no se basaba en algoritmos complejos sino en la capacidad de crear entornos donde la inteligencia humana pudiera prosperar sin miedo. La oficina de paredes de cristal dejó de ser una jaula de oro para convertirse en un verdadero invernadero de ideas, demostrando que a veces, la persona que parece menos importante es la única que tiene la clave para arreglarlo todo. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales de superación. Gracias por escuchar. La historia del silencioso ascenso de LE con acento agudo O no permaneció confinada entre las paredes de cristal de la consultora. Se convirtió en una parábola moderna, un caso de estudio susurrado en las escuelas de negocios y discutido en los foros de liderazgo, un ejemplo tangible de cuán profundamente defectuosas pueden ser nuestras métricas para juzgar el valor. Dentro de la compañía, el cambio fue menos una revolución y más un profundo despertar. El efecto LE con acento agudo O, como algunos llegaron a llamarlo, desmanteló la regla no escrita que equiparaba la confianza con la competencia. Su legado no fue un conjunto de nuevas políticas corporativas, sino un cambio en la percepción. La gente empezó a escuchar con más atención en las reuniones, prestando atención no solo a las voces más altas, sino a las más reflexivas. Los criterios de promoción comenzaron a valorar la resolución colaborativa de problemas y la habilidad demostrable por encima de las maniobras políticas. Su historia sirvió como un recordatorio permanente y vivo, de que la próxima gran idea, la siguiente solución revolucionaria, podría estar gestándose en la mente de la persona que menos esperas, en el rincón más tranquilo de la oficina. La verdadera innovación que aportó a la empresa, no fue un algoritmo, sino un nuevo sistema operativo para su cultura, uno basado en la idea radical de que el talento, en su forma más pura, es ciego a la jerarquía, la apariencia y los prejuicios. LE con acento agudo O nunca habló del dolor de aquellos primeros meses, de la humillación constante que sintió en su rincón olvidado, no necesitaba hacerlo. En lugar de buscar revancha o regodearse en su nueva posición, transformó el recuerdo de esa herida en el pilar de su filosofía de liderazgo. El eco de las risas de Marco se convirtió en su brújula moral, un recordatorio constante del tipo de líder que nunca sería. Su propósito no era simplemente dirigir, sino proteger y cultivar el talento que otros podrían pasar por alto. Creó un programa de mentoría inversa, donde los juniors más brillantes como Sofía, eran asignados para enseñar nuevas tecnologías a los directivos senior, invirtiendo la dinámica de poder y fomentando la sosipetia, humildad. Cada vez que veía a un nuevo becario, con la mirada perdida en los pasillos, se acercaba, no con la condescendencia de un director, sino con la empatía de alguien que conocía íntimamente el peso del anonimato. Recordaba la soledad, el nudo en el estómago, y utilizaba esa memoria no como una carga, sino como un puente para conectar con aquellos que, como él, sentían que no pertenecían. Su dolor no desapareció, sino que se sublimó, convirtiéndose en el combustible de un entorno de trabajo, donde la seguridad psicológica y el respeto no eran eslóganes en la pared, sino la práctica diaria de un líder que había estado en el otro lado del desprecio. La trayectoria de LE con acento agudo O nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, una que resuena mucho más allá de las puertas de cualquier oficina. ¿Cuánto talento, cuánta genialidad, estamos perdiendo cada día simplemente porque no encaja en nuestros estrechos moldes de lo que consideramos exitoso? Su historia no es solo un cuento sobre el triunfo del desvalido. Es una acusación directa a los sistemas que hemos construido, sistemas que priorizan la apariencia sobre la esencia, la elocuencia sobre el pensamiento y el pedigrí sobre el potencial. La gran lección que nos deja no es simplemente que no debemos juzgar un libro por su cubierta, sino que debemos cuestionar activamente la biblioteca entera. Nos enseña que el verdadero liderazgo no consiste en encajar en la cima de una jerarquía rota, sino en tener el coraje de reescribir sus reglas desde la base. Demuestra que el valor más profundo a menudo no se anuncia con fanfarrias, sino que se revela en el trabajo silencioso y meticuloso, en la integridad de resolver un problema no por la gloria sino porque es lo correcto. ¿Cuántos LE con acento agudo OES hay a nuestro alrededor, en nuestras empresas, en nuestras comunidades, esperando no un ascenso, sino simplemente la oportunidad de ser vistos por lo que realmente son?
La victoria de LE con acento agudo O no fue una explosión, fue una implosión. Fue la demostración de que la verdadera fuerza no siempre reside en la confrontación directa, sino en la competencia irrefutable. Mientras que el poder de Marcos se basaba en el ruido, en la performance social y en la supresión de los demás, el de LE con acento agudo O se construyó en el silencio, en la observación profunda y en la creación de valor tangible. Fue una revolución silenciosa, una que no derribó los muros de la empresa, sino que los hizo transparentes, revelando la fragilidad de una cultura construida sobre cimientos de arrogancia. Aquel día en la sala de juntas, no solo se reivindicó a un individuo, se validó un método completamente diferente de ejercer influencia. Se demostró que no necesitas levantar la voz cuando tu trabajo habla por ti con una claridad atronadora. La lección final, la que quedó grabada en el ADN de aquella compañía, fue simple y devastadora. El verdadero valor no reside en el traje que vistes o el cargo que ostentas, sino en la mente que crea y el propósito que te impulsa. Y a veces, el mayor genio, el que puede cambiarlo todo, se esconde pacientemente detrás de la apariencia más humilde, esperando el momento justo para mostrar que el rey, en realidad, siempre ha estado desnudo. La historia de LE con acento agudo O es un recordatorio de que en cada organización, en cada equipo, existen talentos ocultos esperando una oportunidad para brillar. Nos enseña que la empatía no es una debilidad, sino la herramienta más poderosa para descubrir el verdadero potencial humano, y que el coraje no siempre ruge, a veces es la voz tranquila al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Su viaje nos inspira a mirar más allá de las superficies pulidas y a valorar la sustancia, que a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Si crees que el mérito debería pesar más que las apariencias, y que cada persona merece la oportunidad de demostrar su valía, independientemente de su origen o su aspecto, comparte esta historia. Ayúdanos a difundir el mensaje de que las revoluciones más importantes a menudo comienzan en silencio, con un solo acto de competencia e integridad. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias reales de personas que, contra todo pronóstico, no solo cambiaron sus vidas, sino que transformaron los mundos que los rodeaban, demostrando que el cambio más profundo rara vez viene de arriba, sino de aquellos que han conocido el fondo. Gracias por acompañarnos en este viaje.